Buen día, jóvenes. Les saluda Ricardo Solís, docente del curso de física. La física es una de las ciencias más importantes y trata de explicar lo que ocurre a nuestro alrededor, las leyes que presenta la materia, que se presentan en la naturaleza. Nosotros, en este curso, vamos a desarrollar algunos elementos importantes que me van a permitir entender un poco mejor a la naturaleza. Vamos a hablar sobre el movimiento de los cuerpos, las características que éstas tienen. Pero también vamos a ver de qué manera utilizamos las fuerzas, cuáles son las que influyen con más frecuencia en nuestra vida diaria. También influye en nuestra vida la energía solar, por ejemplo, la cual aprovechamos en distintas formas, y no solamente nosotros, también la naturaleza. A propósito de ello, también aprovechamos lo que es la energía eólica, es decir, la energía de los vientos. Se transforma, gracias a principios de la física, en energía eléctrica. Lo mismo ocurre con la energía hidráulica. Es por tanto importantísimo saber las leyes de la física para poder entender esto que te he mencionado y muchas cosas más. Te invito entonces a desarrollar junto conmigo el curso de física. Bien, jóvenes, vamos a ver el tema de magnitudes físicas. Este tema es sumamente importante porque nos permite entender lo que nos rodea y la forma en la cual se mide todo aquello que nos rodea. Vamos a identificar precisamente los tipos de magnitudes y cuáles van a ser más importantes que otros. Veamos lo siguiente. Mariana visita al médico para un chequeo. Entonces llega donde el doctor, su consultorio, y estoy seguro que la mayoría de nosotros lo que hace siempre es pasar por triaje. ¿Qué significa esto? Que te van a tomar ciertas mediciones, como por ejemplo, te van a medir la temperatura, se van a medir tu estatura, la altura que tienes, te van a medir también tu masa. Y todo esto va a demorar cierto tiempo. Ahora, de regreso, ¿sí?, se va a comprar una botella que contiene agua y sube a un bus. Veamos lo que sucede. La joven arrastra en este caso un maletín y al hacerlo está aplicando una fuerza. Luego, cuando bebe la botella que contiene agua, pues consume cierta cantidad de volumen. Y cuando se desplaza, sube al bus y se desplaza dentro de él, se traslada con cierta velocidad. Entonces, lo que nosotros estamos notando, que los cuerpos presentan ciertos elementos o características que los pueden identificar. ¿Sí? Hemos visto que se puede medir la longitud, la masa, el tiempo, el volumen, la densidad, el área, la velocidad angular, y así vamos a empezar a ver una serie de elementos que nosotros podemos medir prácticamente a diario. En nuestra vida cotidiana establecemos el consumo de corriente eléctrica, por ejemplo. En función de lo que se consume, se va a pagar. Lo mismo para el agua. A propósito de visitar a los médicos, también se mide, en este caso, la glucosa. Y también podemos hacer una medición de nuestra vista.
Existen muchos elementos que se pueden medir. Y como estás viendo, la lista es bastante amplia. Aquello que se puede medir o comparar va a recibir el nombre de magnitud. Recuérdalo bien. Aquello que se puede medir o comparar recibe el nombre de magnitud. Y como hemos visto, la lista es muy grande. Por lo tanto, se hace indispensable el clasificar a estas magnitudes en función, primero, de la importancia que tienen. A eso se le denomina clasificación por su origen. Es decir, vamos a identificar quiénes son las más importantes y quiénes dependen de las más importantes. Es decir, vamos a clasificar a las magnitudes fundamentales, que se debe entender son las más importantes, y a las otras, que son denominadas magnitudes derivadas. Nota algo importante. Las magnitudes fundamentales van a ser 7, y son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. 7 magnitudes que son las principales. Las otras, como el área, volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza, etcétera, 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 son denominadas magnitudes derivadas. Pero surge una pregunta. ¿Quién clasificó de este modo? Para conocer un poco de la historia de lo que se denomina como el Sistema Internacional de Unidades, vamos a ver el siguiente video. En la metrología no solo es importante medir, también hay que llegar a acuerdos a nivel nacional e internacional. Suena básico, pero no lo es. La Babel de las sociedades también puede ser un territorio sin criterios unificados en las medidas. A los seres humanos nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, aún en cuestiones elementales, como que todos los tornillos y las tuercas sean fabricados en base a las mismas unidades, o que todos los enchufes eléctricos sean iguales y no se necesiten adaptadores. En el principio de la historia, cada aldea, y más adelante cada país, concebía sus sistemas particulares de unidades para las mediciones. Fue a fines del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, cuando se acordó el sistema métrico, ese que conocemos en la actualidad. 40 años después, en 1840, se imponía entre los científicos parisinos. Era necesario. Había que ordenar los intercambios comerciales. En 1875 se firmó la Convención del Metro y se creó la Conferencia General de Pesas y Medidas, que recién tuvo lugar en 1889. Allí se tomaron decisiones trascendentales para la metrología. En el encuentro se unificaron los criterios de medición en base al metro y al kilogramo, y se convocaron a todos los países para que se reunieran cada 4 años. Como la metrología es una ciencia en constante movimiento, luego se abordaron las mediciones eléctricas de tiempo, temperatura, radiación, luminotecnia y hasta las mediciones químicas. Los científicos juegan, como los chicos, pero usan otros juguetes. El metrólogo se las ve con valores de distintas magnitudes y con sus correspondientes unidades y patrones. En estas 4 palabras se encierra el secreto de las mediciones. Se denomina magnitud a los atributos de un cuerpo o substancia que pueden distinguirse de manera cualitativa y determinarse de manera cuantitativa. Más fácil. Nos referimos a cosas como la longitud, el tiempo, la masa o la temperatura. Un ejemplo. El peso de esta pelota tiene que ver con su masa. A ese atributo, mensurable, lo llamamos magnitud. Y al resultado de la medición, casi medio kilogramo, se lo denomina valor.
valor, magnitudes. Faltan datos para entender esta operación tan cotidiana que se conoce como medir. Hay que remitirse a los patrones, pero antes, definir las unidades. El británico William Thomson era un hombre terminante. Físico y matemático, se lo conocía como Lord Kelvin, en recuerdo al río sobre cuya ribera se asentaba la Universidad de Glasgow, donde él trabajaba, y nombre que lleva en su honor la unidad de temperatura, el Kelvin. Thomson pensaba que solo se conoce algo cuando puede medirse, y si no se puede expresar en números, decía, el entendimiento sobre ello es precario e insatisfactorio. Para medir y comparar, él pensaba que se necesitaban las unidades, como el Kelvin, y tenía razón. Pero, ¿a qué se denomina unidades de medida? La unidad de medida es la que permite que distintos valores mensurables puedan compararse con esta referencia. Se determina por convención y se expresa mediante nombres y símbolos que también se establecen a través de un acuerdo. Por ejemplo, el tiempo se mide en la unidad conocida como segundo y la longitud en metros. En kilogramos, en tanto, se mide la masa. El Kelvin, el del Lord inglés, es la unidad de temperatura termodinámica. La corriente eléctrica se mide en amperes y la unidad de intensidad luminosa es la candela. El mol, la última de las 7 unidades básicas, es la unidad de medición de la cantidad de materia. Todas estas son convenciones. Ahora bien, ¿cómo se determina su valor? En el patrón está la respuesta. Clase del día de hoy, que corresponde al tema de magnitudes físicas. El video nos ha mostrado de una forma bastante didáctica que a través de la historia el hombre ha utilizado diferentes formas para poder medir. Inicialmente usó sus manos, sus pies, sus brazos, y poco a poco fue introduciendo nuevas maneras en las cuales medir. Sin embargo, como también se ha mencionado, esto creó ciertas dificultades, las cuales intentaron solucionarse en repetidas ocasiones. Sin embargo, recién en 1960, cuando se establece el sistema internacional, la mayoría de países opta precisamente por utilizar el sistema internacional de unidades. Se establece entonces lo que son las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Es necesario volver a repetir que las magnitudes fundamentales son 7: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Las magnitudes derivadas son muchísimo más. Corresponden al área, volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza, etc. La lista es bastante grande. Es también necesario identificar las magnitudes fundamentales y a su vez la unidad con la cual se mide. El cuadro que se presenta aquí nos dice precisamente cuál es la unidad de la magnitud fundamental y el símbolo de esa unidad. Debe de precisarse una situación, que cuando hablamos del símbolo de la unidad, la mayoría está escrito en minúsculas, salvo la corriente eléctrica y temperatura. Y esto es debido a que la unidad le corresponde a apellidos de dos grandes científicos, y al ser apellidos, su símbolo va con mayúscula, de la corriente eléctrica y también de la temperatura. Las magnitudes derivadas principales son las que aparecen acá: área, volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza,
potencia, presión, velocidad angular, aceleración angular, frecuencia, impulso, etc. Estas magnitudes tienen también su unidad y el símbolo respectivo. La unidad, por ejemplo, del área en el sistema internacional es metro cuadrado. Para el volumen, metro cúbico. La densidad, kilogramo por metro cúbico. Para la velocidad, metro por segundo. Para la aceleración, metro por segundo al cuadrado. Para la fuerza, newton. Para el trabajo, joules, y así sucesivamente. Este cuadro sería muy importante que lo tengas en tu cuaderno para que no puedas olvidarlo. Vamos a desarrollar pues las preguntas que me ayudan a poder entender lo que se ha explicado el día de hoy. Me indica, de las magnitudes que se presentan, ¿cuántas son escalares? Acá tengo que recordar que las magnitudes escalares son aquellas que no tienen dirección. Aquellas que no tienen dirección son denominadas magnitudes escalares. Tendría que buscar quiénes son. El recorrido no tiene dirección. Sin embargo, el desplazamiento sí. A ver, nos detenemos acá un momento. Cuando nosotros recorremos cierta distancia, decimos, he avanzado, he recorrido 40 metros, 20 metros, 50 metros. No especificamos hacia dónde hemos ido. Pero cuando nos desplazamos, ahí sí hacemos hincapié de dónde salimos y hacia dónde vamos. Por ejemplo, salgo de mi hogar hacia la escuela. Eso representa un desplazamiento. Ahora, lo que avancé, 20 metros, 40 metros, es la medida y eso no tiene dirección. Lo mismo sucede para la distancia. Otra magnitud que no necesita dirección es la temperatura. La velocidad sí requiere de una dirección, lo mismo que la aceleración, la presión también. Pero la rapidez, que es cuánto vale la velocidad, eso no requiere de dirección. Por lo tanto, de las magnitudes que se presentan, 4 son escalares. Siguiente pregunta. En el sistema internacional existen magnitudes fundamentales. ¿Cuántas magnitudes fundamentales según el sistema internacional existen? Pues 7. Es la que se han mencionado hace un momento, ¿no? Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Pregunta 3. Indique la relación correcta. Recuérdese acá que las magnitudes tienen su respectiva unidad. Y entonces tenemos que evaluar cuál de ellas sí corresponde y sí está bien escrito. ¿La temperatura se mide con kilogramos? Pues no. ¿La masa se mide con metros? Tampoco. ¿El tiempo se mide en segundos? Pues eso sí es correcto. Veamos la siguiente pregunta. 4. Acá también me están pidiendo que determine la relación correcta. El tiempo. Su unidad de medida es I. Pues no. Para el tiempo es segundo y su símbolo es S. Para la intensidad de corriente es el ampere y su símbolo es A. Para la masa es kilogramo y ahí sí está bien escrito. Entonces esa será la relación correcta. Pregunta 5. De los siguientes símbolos, ¿cuántos representan unidades en el sistema internacional? Ojo, unidades fundamentales. Pues el kilogramo, porque representa la masa. J representa joules, y eso es una magnitud derivada porque corresponde al trabajo o a la energía. S corresponde a segundos, y eso me da o me indica el tiempo. Y el tiempo sí es una magnitud fundamental.
Lo mismo que la mol, que representa la unidad fundamental de cantidad de sustancia. La mol también. Pascal y W no representan magnitudes fundamentales. Pregunta 6. No es una magnitud física. Bueno, las magnitudes físicas son longitud, tiempo, temperatura, energía, trabajo, fuerza, velocidad, aceleración. Todas esas son magnitudes físicas. No estamos hablando de las fundamentales ni de derivadas, solamente de magnitudes físicas, las que utilizamos en física. ¿En física medimos la longitud? Sí. ¿En física medimos el tiempo? Sí. ¿En física medimos la energía? Por supuesto que sí. El trabajo también se mide. Fíjate que de esas 5 alternativas hay una que no he mencionado. Y alguno puede decir, profe, pero eso está relacionado con la luz. Y la luz sí se estudia en física. Es cierto, en física estudiamos la luz. Sin embargo, lo que estudiamos de la luz es su frecuencia, su longitud de onda y su intensidad. Entonces hay que diferenciar bien. La magnitud encerrada ahí no es una magnitud física, ¿no? Es una característica que tiene cuando se irradia una onda electromagnética, es una consecuencia, pero no es una característica especial, no es una magnitud física. Sigamos. ¿Cuál es la unidad patrón? ¿Sí? ¿Cuál es la unidad base de la magnitud longitud? Pues es el metro, ¿no? Indique la relación que corresponde o correcta. La temperatura, su símbolo es A. Pues no. La intensidad luminosa, su símbolo es CD. Candela, por supuesto que sí. Candela. De la longitud no es S y de la cantidad de sustancia es mol. Por lo tanto, la alternativa correcta es 2 y 4. Lo mismo me piden en la pregunta 9. Señala la relación correcta de magnitud con unidad de medida. La presión no se mide en Newton, el tiempo sí se mide en segundos, la masa no se mide en watt, la energía no se mide en pascal, el trabajo no se mide en kilogramos. Entonces, la correcta es tiempo que se mide en segundos. Continuamos. ¿Cuál de las siguientes alternativas no representa una magnitud física? Ojo, no representa. Habíamos mencionado hace un rato longitud, tiempo, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, ¿no? Frecuencia. Muy bien, acá aparece una de manera bastante rápida, 10 manzanas. Eso pues evidentemente no es una magnitud física. ¿Sí? Luego me dice, indique cuántas magnitudes no son fundamentales en el sistema internacional. Recuerda que las magnitudes fundamentales son 7. Masa, longitud, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Entonces, el área no es una magnitud fundamental. La masa sí, la temperatura también, el tiempo. La fuerza tampoco es una magnitud fundamental. Cantidad de calor, el calor tampoco es fundamental. Lo mismo que el impulso. ¿Sí? Entonces, 4 no son magnitudes fundamentales en el sistema internacional. Siguiente pregunta. Según el sistema internacional, la unidad volt es la unidad de medida de... Pues la unidad volt se mide en lo que es la fuerza electromotriz, que está relacionado con la parte de electrodinámica.